Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. La voz de Israel. Bienvenidos a Call Israel, la voz de Israel. Bueno, muy buenas noches a todos los que se conectan a esta hora a la voz de Israel. De nuevo aquí con ustedes, hoy con un tema súper importante que está pasando en Israel. A todos los que se conectan, bienvenidos. Hoy estamos estrenando plataforma, así que bueno, han habido algunas cositas, pero aquí estamos. No estoy viendo yo a los panelistas, mi vida, solamente me veo yo, pero bueno, voy a continuar mientras los observo porque todavía no los he visto. Conéctense, empiecen por favor a reportar sintonía. Hola, Hayud, ahora sí te estoy viendo, ¿cómo vas? Pobrecito, el trasnochado por allá en Israel. Hola. Hayud, desde Israel. ¿Qué hora es por allá en Israel, mi querido Hayud? 4:03. Dios mío, Señor, este hombre, al que madruga Dios lo ayuda. Hayud, eso mejor dicho es Tikkun Olam. Eso el Señor te va Amén. a recompensar enormemente por esto, de verdad, muchísimas gracias. Y también tenemos a nuestro Rab Emanuel, que no lo veo tampoco, pero bueno, ahí ya mi esposito está solucionando. Es que estoy acá desde mi celular. Bueno, no veo al Rab, pero bueno, está ahí. Mi querido Rab, saludos. Ay, ahí estás. Bueno. Entonces vamos a dar inicio a este tema súper importante, y es el genocidio druso que se está dando en Siria. Entonces voy a comenzar porque les voy a contar les voy a dar como una línea de tiempo de lo que ha pasado en Siria, y empezamos entonces con unos temitas súper importantes como para que nuestros queridos panelistas y nuestro querido Rab y Hayud nos ayuden como a resolver todo este tema. Entonces les cuento que en esta semana se recordó en esta semana el año, o sea, se cumplió el año de la muerte de los 12 niños israelíes drusos asesinados por Hezbollah mientras jugaban en el parque. Entonces vamos a poner ahí ya la imagen de los niños que murieron en este parque. Ellos estaban jugando y pues ocurre esta tragedia hace un año. Esto pasó en esta semana. Aquí ya... Dime, mi querido Hayud. Ok, exactamente, sí, gracias, mi querido Hayud. Aquí están los niños, pues un recuerdo súper doloroso porque pues estaban jugando en el parque. Y bueno, esto no solamente se presenta eso, entonces voy a dar una línea, un cronograma de lo que más o menos ha pasado, como para que las personas también se contextualicen de lo que ha pasado. Más o menos este conflicto empieza en abril, ¿sí? En abril, cuando se difunde un video falso atribuido a un líder druso y insultando a Mahoma. Y aunque fue desmentido este audio, se desató una ola de violencia contra los drusos. Ahí empezamos más o menos en abril. En abril hay una masacre de 43 drusos. Y si estoy en algún error, mi querido Hayud, tienes todo el permiso, por favor, de levantar la mano y decirme y corregir la información. Pero fueron brutalmente asesinados 43 drusos. Se presentaron mutilaciones, cuerpos quemados, y bueno, y ahí empiezan como estas represalias sectarias. En mayo empiezan ejecuciones públicas en Sanaya, ¿está bien? ¿Sanaya
o Sanajia? Santa Maya. Ok, listo. Empieza ahí una represión a los medios independientes también. Comienzan las detenciones a periodistas y la censura, la censura a los por cobertura de los hechos. Pasamos a julio, donde estalla ya una violencia abierta en Sueida, ¿está bien? Sueida, ¿ok? Donde hay enfrentamientos entre tribus beduinas sunitas, milicias drusas y tropas del régimen sirio. Aquí es donde mi esposito debe estar ya pasando imágenes de todo esto mientras estoy yo relatando, porque vamos a ver ahorita un video y es bastante fuerte, pero es uno de los videos más suavecitos que hay, pero bueno. Israel envía ayuda humanitaria también, Israel interviene, Israel actúa, ¿sí? Para proteger a los drusos en el Golán, con apoyo logístico, con protección a comunidades drusas bajo amenazas. Israel actúa. Y el ministro de Defensa sirio declara tolerancia cero, y ya en este momento, ya para que por favor mi esposito ponga el video, se abre investigación porque se confirma la muerte de un ciudadano druso estadounidense. Entonces ahorita vamos a pasar este videito, un video bastante fuerte, pero es necesario mostrarlo porque es necesario que ustedes vean lo que está pasando en este momento. Ahí tenemos el video. Aquí están estos terroristas. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Esto fue lo mismo que gritaron el 7 de octubre. Esto fue lo mismo que gritaron ellos cuando hubo la masacre el 7 de octubre en Israel. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Ahí en esa filita está el estadounidense que fue a visitar precisamente por esos días Siria. Se va a demorar un poquito, pero pues es muy importante que lo veamos. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Aquí viene una escena bastante fuerte. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Y pues aquí ya viene la ejecución de estas personas. Listo, ya paremos ahí. Era necesario mostrar esto porque pues somos un medio en donde queremos transmitir a ustedes la verdad y lo que realmente está pasando en Medio Oriente. Entonces vamos a abrir este tema con el Rab Emanuel, para que por favor, mi querido Rab, nos des ese análisis, un pequeño análisis de esta relación histórica de Israel con los drusos, esta legitimidad moral y estratégica de protegerlos, y pues ante esta hipocresía internacional, porque se condena a Israel por intervenir, pero se ignoran a estos verdugos que ejecutan personas. No solamente ejecutan pues, hombres, también niños, mujeres, en fin. Entonces, mi querido Rab, por favor, saluda y por favor me ayudas por favor con... No te estoy viendo ahorita, pero vale. Algo está pasando. Gracias. Okay. Bueno, un saludo para toda la familia. Hoy bien con nosotros, para nuestro querido Ayud, un grande abrazo. Y hoy vamos a hablar de uno de los más importantes, y es en algún momento la relación histórica de Israel con el pueblo de los drusos. Porque en muchas ocasiones una de las grandes que se está hablando y que el caso infortunadamente ha afectado muchísimo la percepción de la zona es justamente querer mostrar que la nación de Israel, el pueblo de Israel, únicamente está trabajando o únicamente está teniendo en algún momento una tierra para y no en algún momento pagar todo lo que nosotros hemos querido hacer sin incluir a todas las personas dentro del mundo. Así que la historia de Israel no solamente la historia de los judíos,
sino que también en la en medio de una cantidad de actividades y de conflictos han decidido de manera voluntaria construir junto con nosotros y en este caso uno de los más notables es el de la comunidad drusa o pueblo druso. Pero ¿quiénes son los drusos? Para poder llegar a entender quiénes son ellos, una minoría, en este caso religiosa, de Ismael, cuyas creencias en este caso son secretas, dadas a la transmisión oral, y no han igual que el judaísmo. Las raíces se remontan a mucho más, en este caso del bronce, en lo que es todo Medio Oriente. Siempre la principal de estos grupos que es Siria, Israel, Ucrania, pero a pesar de su discreción religiosa, los rusos también han mantenido una identidad creativa bastante fuerte y un profundo periodo de alianzas hacia territorios en donde ellos habitan. En este caso en Israel se ha creado una alianza con los ya que desde antes de los 1978 había acercamiento entre los diferentes líderes rusos y los representantes de movimientos islamistas, lo cual es reconocido y en el futuro se crearía un Estado unido y ellos deberían hacer posibles aliados. Hoy en día los rusos han optado por no sumarse a la guerra declarada para los árabes, pero en su lugar establecieron lazos con nosotros, que ha sido la nación de Israel. A diferencia de otros árabes, los rusos no han adoptado el servicio militar obligatorio. Desde entonces, cientos de rusos han sido la CDI en las fuerzas de defensa de mando. Muchos inclusive han alcanzado, en este caso, altos rangos, no solamente con rusos, sino que también han demostrado una integración plena a diferentes tribunales o instituciones educativas. Así que la sociedad ha reconocido esta gran alianza. Y la relación con los rusos ha estado basada en el respeto mutuo y en la identidad compartida en el destino de nuestra nación y de la convivencia cotidiana. Ciertamente hay medios de festival, cultura, exclusivamente de ellos, demostrando que dentro de la vivencia, en medio de las diferencias a nivel religioso, a nivel político. Pero la relación ha sido puesta a prueba por las diferentes regiones regionales, por ejemplo en Siria y en Líbano. Los rusos son minorías perdidas y en riesgo absoluto de exterminio. Israel ha sido el único que ha llegado a levantar la voz y que ofrece para él. Es increíble. El mundo de la narrativa ha sido secuestrada por quienes invierten los valores morales. Es imprescindible para nosotros, por ejemplo, de un maravilloso programa de apoyo a Israel, levantar nuestro Israel, no solamente de derechos, sino también la obligación moral y estratégica de proteger a quienes nos han ayudado al compartir nuestro destino. Hablemos de un modelo de vista moral para proteger a los drusos, que es una expresión del principio judío, en este caso de Hakarat Hatov, el reconocimiento de la gratitud que nosotros tenemos. Porque el Talmud nos ha enseñado a nosotros que uno debe ser agradecido inclusive con una fuente bien accidental. Y cuánto más con quienes han derramado sangre junto con nosotros en defensa del Estado de Israel. Para nosotros los drusos son solamente aliados convenientes, sino que son para nosotros hermanos en todos los sentidos, en valores, en historia, y que han demostrado lealtad a nuestra nación incluso en tiempos de crisis. ¿Cómo podríamos llegar a el sufrimiento de ellos? Y especialmente cuando ese sufrimiento proviene de los enemigos que comúnmente han buscado la destrucción del Estado de Israel. Así que desde la perspectiva estratégica para nosotros un pilar absoluto de estabilidad en una región que ha sido fragmentada, obviamente por el sectarismo. Además de perder a los rusos en Siria o en el Líbano, sería dejar el camino libre para las fuerzas hostiles que desde Irán, Hezbollah, Hamas se han venido levantando en contra de nosotros. El Tikkun Olam no es una frase poética.
para nosotros es una filosofía de acción, literalmente significa reparar el mundo. Así que en la tradición judía se refiere al deber colectivo de corregir las injusticias y de promover la equidad y de proteger la vida. El Talmud nos enseña que quien salva una vida es como si salvara el mundo entero. Ese principio se eleva por encima de todas las leyes, cuando hay obviamente vidas en peligro. Y cuando nuestra nación Israel ha intervenido diplomática o militarmente para proteger a las minorías, incluyendo a los drusos, lo ha hecho desde la convicción espiritual de defender la vida, que es el primer deber de nosotros, el pueblo judío. Y no se puede hablar de Tikkun Olam si se ignora la sangre inocente derramada por estos regímenes genocidas, que no solamente atentan contra nosotros, el pueblo judío, sino contra el mundo entero. Y si somos cómplices a través del silencio, entonces no estamos haciendo Tikkun Olam. Es una traición al mandamiento de no permanecer indiferentes ante la sangre de nuestro prójimo, como lo dice Baikra, en este caso 19:16. Quiero cerrar ya dentro de este punto hablando de la hipocresía internacional. Porque se condena a Israel, pero se ignora a los verdugos. Hoy el antisemitismo contemporáneo no siempre se manifiesta con una violencia directa, aunque lo vemos, pero a menudo hoy en día lo vemos disfrazado de la condena selectiva, de la supuesta defensa de los derechos humanos, que en la práctica se traduce como el abandono de los verdaderos oprimidos. Hoy en día la comunidad internacional ha condenado más veces a Israel que a cualquier otro país, inclusive más que a regímenes como Corea del Norte, como Irán, como Siria o como el país que tenemos aquí al lado, el mismo Venezuela. No refleja una preocupación genuina por los derechos humanos, sino una patología, y es la demonización del Estado judío, del Estado de Israel. Mientras se acusa a Israel de apartheid o de genocida, sin evidencia real, se ignoran las masacres sistemáticas, como del pueblo druso, por parte del régimen sirio y de todos sus aliados. Se olvida que el uso de las armas químicas, por ejemplo, en las zonas de las áreas drusas, se oculta el reclutamiento forzado de los jóvenes drusos por las milicias islamistas y se condena a Israel por construir una escuela en una aldea. La hipocresía no solamente es inmoral, es peligrosa, porque el condenar al que protege y el callar ante el que destruye debilita el principio mismo de la justicia. Es por eso que hoy quiero que quede para nosotros clarísimo que el pueblo druso no es solamente una étnica más, son aliados y hermanos para nosotros en todos los sentidos, que siendo aún árabes están siendo masacrados por el hecho de no compartir aquellos pensamientos radicales que vienen de estos grupos totalmente terroristas. Gracias, mi querido Rad, por esa introducción tan importante. Aquí tenemos conectados. Antes de pasar con nuestro querido panelista desde Israel, Hayud, queremos dar un saludo a Yadi, a la John, shalom, shalom, a Hadassah también, shalom a todos, también a Dianita García, que se conecta hasta ahora, también a Dianita García, saludos, y a todos los que se van conectando poco a poco. Bueno, queríamos también conocer esa parte desde lo que se está viviendo allá en Israel, desde la óptica también desde allá, porque pues nosotros acá estamos desde la diáspora, obviamente seguimos todas las noticias que ocurren en Israel y obviamente sobre esta población que está siendo masacrada. Mi querido Hayud, ¿cuál es la perspectiva que tienes, que se tiene allá en Israel? Queremos saber más sobre estos grupos yihadistas que también están, que van a estas ciudades, o sea, cómo llegan allá, o sea, cómo está este conflicto viviéndose allá, que la Knesset, ¿qué dice? Bueno, hay una serie de preguntas que tengo, pero te voy a dar paso como para que, por favor, nos cuentes y nos alimentes pues de lo que está pasando ahorita con esta comunidad drusa allá en Siria. Hola, un saludo para ti, para el rap y para todos tus escuchas. Bueno, decir que la situación, como el rap la mencionaba, es muy compleja.
Para dar un poco de contexto antes de hablar lo que dice el gobierno israelí y la sociedad israelí en general, decir que los mismos drusos se encuentran hoy en día en una especie de dilema, porque hay drusos que piensan que hay que ayudar a sus hermanos, por supuesto, cientos de ellos fueron a la frontera y pasaron, entraron y fueron al territorio druso, quiero decir, del sur de Siria, y lucharon junto con sus hermanos, defendiéndose del ataque, de ese vil ataque, y de aquella matanza, ¿no?, que ocurrió en Azoeda particularmente. Pero decir que, por ejemplo, en Magdal Shams, en el lugar donde cayó el misil, murieron aquellos niños y muchachos jugando al fútbol hace ya casi un año, se acostumbraba cuando se cumplían los 18 años a recibir la Teudat Zehut, es decir, ¿cómo decirlo?, cartón de identidad de ciudadanía israelí, ir a la plaza principal de Magdal Shams y cortarlo con una tijera, porque la mayoría de la población de ese lugar se veía a sí mismo como sirios, mandaban de hecho a sus hijos películas que hablan un poco de ello, a casarse con mujeres del área que hoy está siendo atacada y estudiar en las universidades sirias cuando se encontraba la familia al-Assad, ¿no?, gobernando. Pero bueno, eso se acabó hace ya un año, subió al-Julani y ha venido ocurriendo una crispación en el territorio de las diferentes comunidades, porque hay que decir que Siria es un caldero, ¿cómo explicarlo? Normalmente la gente lo ve como si fuera un país unificado, pero realmente no lo es. Es un lugar donde habitan muchas minorías, entre ellas los drusos, bastante grande en la parte sur, cerca de Israel. Y bueno, también están los kurdos, también están los chiitas, hay alawitas, ¿okay? Hay beduinos, que son los que tienen un enfrentamiento tribal ahí en contra de los drusos, y que al-Julani de alguna manera los está usando, que es lo que se piensa desde el gobierno de Israel, los está usando para intentar hacer una limpieza étnica y para dispersarlos o bien para presionarlos y regresar bajo su tutela, bajo su influencia, entregando las armas y de alguna manera entrando bajo el paraguas, ¿no?, de aquella nueva unificación siria que está intentando hacer al-Julani. Esto lo está intentando hacer por la fuerza. Se dice que el THS, que es el Ejército de Liberación Siria, que está bajo su mando, serían los que empezaron y luego vendrían los beduinos en apoyo, no solamente del territorio de Siria, sino de otras partes del Medio Oriente que se unieron en contra de los drusos y que juraron acabar con ellos. Esto ha pasado también un poco con los alawitas en la parte noroccidental de Siria. Y nuevamente los drusos en Israel están en un cierto dilema porque por un lado están deseosos, ¿no?, de ayudar a sus hermanos, pero por otro lado todavía hay restos de drusos en Israel que piensan que lo que probablemente podría ocurrir, que es la creación de algo como un estado druso en aquella parte nororiental del Golán o de la parte siria, ¿no?, cerca del Golán, podría crear conflictos que estarían, digamos, poniendo en peligro a la comunidad drusa, que nunca ha tenido un deseo de crear su propio Estado. Hay que decir que los drusos en Israel son unos 150,000, pero hay también comunidades drusas muy grandes, por ejemplo, en el Líbano, y hay comunidades muy grandes también en Siria y en Jordania. Y de hecho también fuera del Medio Oriente hay una comunidad muy grande de drusos en Venezuela. Entonces, los drusos nunca han querido tener un Estado. La bandera que ellos poseen es una bandera más bien de fe religiosa, donde hay 5 colores que representan sus 5 profetas. Entonces ellos, fuera una propuesta, una antigua propuesta francesa, que se pensaba crear justo en esa área que está siendo atacada, crear algo llamado Jabal al-Druz, es decir, la montaña drusa,
crear allí como una especie de comunidad drusa independiente, en principio una autonomía y quizá después un Estado. No cuajó, no llegó a término. Con todo, muchos drusos en Israel piensan que, sobre todo los del Golán, se ven a sí mismos de alguna manera conectados con la madre Siria, ¿no? Pero la madre Siria ha pasado. Hoy en día no parece que al-Jolani pueda completar su propósito y reunificar nuevamente el país. Y sobre todo después de esta situación de matanza, muchos drusos que antes estaban quizá esperando tener 18 para cortar su su cartón de identidad, hoy en día no están dispuestos, están más identificados con Israel, y muchos incluso desde aquellas comunidades están pensando y han pedido, por favor, unifíquenos, o bien territorialmente, o bien civilmente, es decir, vivimos de este lado, pero somos parte de Israel. Esto ha despertado algunos temores en algunas ¿cómo decirlos? De discursos contra Israel, de lo que se llama el Gran Israel, ¿no? Que hay una acusación de que Israel, el gobierno israelí, tiene un propósito de expandir su territorio. Es un gran temor que existe también dentro de ciertas comunidades en el Medio Oriente que acusan a Israel, sobre todo en Turquía, por ejemplo, de querer expandir su territorio. Ese es su propósito. Realmente Israel no tiene deseos de expansión, y lo que la Knesset está ofreciendo es más bien ayudar a los drusos para que puedan tener una especie de independencia, quizá un país, quizá una autonomía, pero que también estratégicamente puedan servir como una especie de buffer o de zona buffer o de protección, ¿ok? O de, sí, eso se llama profundidad estratégica, ¿no? Para Israel en el área del Golán, pero también Israel les puede proveer. Es decir, es un win-win, es un gano-ganas. Israel gana una zona buffer, pero también los drusos ganan protección. Y esto está cambiando el Medio Oriente, porque drusos de otras comunidades, como en Jordania y sobre todo en el área sur del Líbano, empiezan a entender que quizá Israel no es el enemigo y que puede llegar a ser un aliado. Y eso es algo muy valioso, sobre todo en lo que respecta a nuestra seguridad en el sur del Líbano. Empiezan a entender que quizá deberían estar del lado de sus hermanos, porque interesantemente los drusos suelen ser fieles al estado en el que se encuentran. Es decir, los drusos del Líbano han luchado en contra de drusos en Israel, cada uno desde su ejército, luchando, porque son fieles al país en el cual ellos se encuentran. Pero esto está cambiando, dada la situación de lo que ha pasado en Azueida. Los drusos están empezando a pensar que deberían ellos estar hermanados donde quiera que estén, para evitar justamente situaciones como la actual. Entonces, aquí en Israel hay un gran apoyo de la sociedad civil, hay un cambio de perspectiva dentro de la comunidad de drusa, hay un gran apoyo, tanto en fuerzas como en ayuda humanitaria, en medicinas que hicieron mucha falta entre el 3 y el 19 de julio, que aconteció en su mayoría, ¿no?, toda esta matanza, esta lamentable situación. Y desde el Estado de Israel hay un gran apoyo para, como ya decimos, no una anexión, pero sí un desarrollo de la situación para que eventualmente pudiera haber, ¿no?, una autonomía, o bien en su momento un Estado. Yo soy de los que cree que eso es lo que va a ocurrir, porque situaciones como la matanza empujan justamente a esto. Que veas, o sea, nos acabas de dar un informe muy detallado, y pues es increíble que a pesar de todo este conflicto se hallen cosas buenas, se hallen cosas buenas. Mi querido Rap, ahorita no sé si podrían por favor avisarme si también hay pequeños, si escuchan ese problema de sonido que hay, problemita de sonido, quisiera que por favor reportaran si se escucha. Mientras tanto, saludo a Lenis Betancourt,
Shalom, shalom. Y pues para que nos reporten, si ven, si escuchan ahí un leve sonidito que está interrumpiendo, les recordamos que estamos estrenando plataforma y estamos hasta ahorita manejándola, todo por el bien de los programas. Mi querido Rab, antes de pasar al tema donde vamos a hablar precisamente de este nuevo dirigente que está en Siria, eh, esa perspectiva bíblica y moral pues desde la Torá, ¿qué nos puedes decir tú referente a todo este tema y este conflicto? Por favor, mi querido Ra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que deberíamos ir a uno de los aspectos que es que nos habla la Tanaj referente al principio de justicia y de justicia en este caso hacia el extranjero. Hace poco teníamos una oportunidad en un espacio público de gobierno de hablar justamente de estos temas y quiero tocar unos pasajes muy corticos, 3 para ser exactos, en este caso que hacen referencia a ello y es en primer lugar el libro de Devarim, Deuteronomios 10:19. Allí se nos habla de una parte muy importante. Nos dice, amarás al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. ¿Qué son para nosotros los drusos sino el cumplimiento mismo de esta mitzvah? Cuando nosotros hablamos de los principios o de los derechos humanos, debemos comprender los derechos humanos que emanan directamente desde los principios de la Torá. Es decir, la gente considera que esto es una invención del siglo reciente cuando esto viene desde la misma óptica de la Torá, el amor hacia las personas que inclusive sin ser parte de nuestro pueblo, sin hacer parte de nuestra nación a nivel de sangre o inclusive de fe, la misma Torá nos establece que debemos amarlos y recordar cómo Hashem tuvo misericordia de nosotros y cómo Él nos sacó de la tierra de Mitzrayim, de la tierra de Egipto. Cómo nosotros pasamos momentos, ciertamente, la gente normalmente recuerda que en Egipto pasamos momentos muy complejos por la historia, en este caso de Moisés Rabbeinu, pero debemos remontarnos un poco más atrás, cuando tuvimos la oportunidad de estar justamente allí en la época de nuestro padre Isaac, cuando estábamos con uno de los patriarcas también y parte de las tribus que fue Joseph. Y tuvimos un buen trato y pasamos muy buenos momentos. Y recordar que fuimos extranjeros es uno de los principios que nos hace tener esa coherencia con el pueblo druso. Ahora, mira la distinción perfecta que hay en algún momento con aquellos grupos que no tienen una buena conciencia, porque no se les a las cosas como son y por su nombre, a lo que establece justamente la Torá, en este caso en el libro de Bamidbar, en Números 15:16, cuando dice, una misma ley tendréis para el extranjero y para el natural de la tierra, de tu país. Esto se ve aplicado dentro de la tierra de Israel, dentro de la nación de Israel. No hay distinción alguna. El hecho de que seamos judíos y que hayan drusos, la misma ley nos cobija a todos. Es decir, no existe una forma de excluir a un pueblo por el hecho de tener una creencia diferente o por el hecho de descender de una línea de sangre totalmente distinta a la nuestra. Antes, por el contrario, la misma ley nos acoge a cada uno de nosotros. Démonos cuenta cómo el principio de justicia y de equidad sí se aplica en la nación de Israel, pero mira lo que está pasando, en este caso con la triste noticia que estamos teniendo que ver en Siria. Recordemos que los drusos, al igual que infortunadamente muchos de estos grupos extremistas, ambos son árabes, ambos descienden de una misma línea, ambos creen en algún momento en cosas muy similares, pero aún así el hecho de la similitud no es suficiente, ni siquiera de la misma sangre es suficiente para los radicales extremistas. Y por último quiero terminar con uno de los pasajes que aparece en el libro de Shemot o en el libro de Éxodo 23:9, donde dice,
No oprimas al extranjero, porque ustedes conocieron lo que es el alma del extranjero, ya que extranjeros fueron ustedes en Egipto. Habla no solamente del principio del verdadero ahabá, del verdadero amor que nosotros debemos tener, no solamente nos habla de la igualdad que debemos tener, sino nos habla de la no opresión que debemos colocar sobre la vida de otra persona por el hecho de ser diferente a nosotros en cualquier aspecto o en cualquier sentido. Hoy en día, y como lo decía nuestro estimado Isaac Hayut, hablaba, hay pensamientos con los cuales se ha venido difamando a la nación de Israel y desde épocas bastante amplias. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando tuve la oportunidad de comenzar a ahondar un poco más en la defensa de nuestra nación, llegó a mis manos un libro totalmente antisemita en el cual se habla justamente de los planes del Estado judío y del pueblo judío, llamado los Protocolos de los Sabios de Sion. No habrá otro libro más antisemita y que se utiliza como discurso de odio para justamente adoctrinar hoy a las personas en contra del pueblo judío y sembrar ese odio hacia la nación también de Israel, cuando los principios de nosotros, como los acabé en algún momento de establecer, basado en lo que aparece en la Torá, son completamente contrarios a lo que buscan reflejar. Esto lo podríamos llamar en la psicología como aquel efecto espejo. Reflejan en nosotros lo que ellos mismos son, para buscar a través del discurso de odio justamente promover la destrucción del pueblo judío y de la nación de Israel. Se nos fue el rap. Se nos fue. Rap. No, ya, ahí terminé mi intervención de la parte torágica. Ok, o sea, fue un crescendo. Lo que pasó ahorita. Decreciendo. Eso, un decreciendo, no crescendo. Ok, sí. Gracias, rap. Muy bien. Sabe música, hasta de música sabe el rap. Bueno, después de esta perspectiva también bíblica, podríamos decirlo así, para no complicarnos tanto, yo quisiera que también pasáramos a un tema súper importante y es que, por ejemplo, la Unión Europea, la Liga Árabe, Turquía, Arabia Saudita, y pues no podía faltar el secretario general Antonio Guterres de la ONU y varios gobiernos occidentales, ellos clasificaron la acción de Israel como violación a la soberanía. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Pero, ¿qué ha hecho este señor Ahmed al-Shara con los drusos? Entonces les voy a dar otra línea de tiempo porque es preciso. Les voy a hacer una pregunta muy importante. Bueno, este hombre en marzo hizo un acuerdo institucional con Sueida. El gobierno interino firmó un pacto con los líderes drusos para integrar la provincia en las instituciones nacionales, ¿sí? Se acordó que el gobernador y se acordó en ese pacto que el gobernador y la policía local serían drusos. En marzo hace un nombramiento simbólico y designa a un académico druso como ministro de Agricultura. En julio hace una declaración de prioridad nacional en plena crisis. Él declara por televisión que va a proteger a los drusos y que es una prioridad nacional. Afirmó que era parte del tejido nacional, denunció las injerencias extranjeras, bueno, todas esas cosas. En julio, después de esto, él decreta un alto al fuego y repartió pues la seguridad, anunció ese cese de hostilidades que no ha cesado, asignó supuestamente un control local de seguridad a clanes, líderes drusos, para evitar una guerra abierta. Promete justicia, promete investigar los abusos contra la comunidad drusa sin importar filiación política ni los responsables. Pero eso sí, o sea, acusó a Israel, lo señaló de desestabilizar a Siria y reconoció que Estados Unidos, Arabia Saudita, Turquía presionaron para evitar esta guerra. Acá hubo un periódico aquí en Colombia que no perdió oportunidad y lo leí. Y no voy a decir el nombre, pero básicamente dijo: Israel, con la excusa de lo que está pasando en Siria, ahora los ataca. Eso fue algo así, fue lo que escribió aquí un periódico en Colombia. Mi pregunta va hacia los dos, tanto hacia el Rab Emanuel como hacia Hayut. Hemos visto que este señor
ha ido a Arabia Saudita, ha ido a Turquía, ha visitado Jordania, ha ido a Egipto, a Cairo, bueno, la Liga Árabe, a Europa, Francia, a la Unión Europea, a Corea, a Estados Unidos, Rusia. Bueno, eso mejor dicho, que no ha visitado este señor. ¿Qué está haciendo? O sea, bajo su perspectiva, ¿qué es lo que está haciendo? Porque él no está protegiendo a la comunidad drusa. Él está, es más, todas estas visitas diplomáticas solo han servido para que cuando Israel quiso ayudar a los drusos, ellos dijeran, ellos se aliaran con Siria, se aliaran con él y no protegieron a la comunidad drusa como debería ser el deber moral, como lo que ahorita lo que estaba comentando ahorita el Rab. Emanuel, bajo su perspectiva, o sea, ¿qué creen ustedes que está haciendo este señor? O sea, ¿qué es lo que está construyendo? Porque sabemos que ese señor fue ex líder en Hezbollah, si no estoy mal. Él perteneció a este grupo terrorista ISIS. ¿Me corrigen? ¿No me corrigen, por favor? Hayut. Al-Qaeda también. Al-Qaeda, bueno. Al-Qaeda. Este grupo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen que está haciendo este señor? Porque la mayoría de los países que él visitó fueron los mismos que lo defendieron, se fueron en contra de Israel. Y yo me sigo encontrando con las noticias. Precisamente hoy rescataron a una niña en un armario porque mataron a toda su familia. Y la rescataron. Fue la única sobreviviente. Entonces es una cosa que es totalmente incongruente con lo que está circulando. Entonces, por favor, no sé, bueno, Hayut, por favor, tú primero, ¿qué es lo que está haciendo este señor? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, quizá podríamos pensar que tiene algún plan y que está llevando unos pasos muy meditados, pero realmente está reaccionando frente al caos que Siria supone. Si tú miras el Medio Oriente, en general los países donde hay mayor estabilidad son países donde hay clanes, es decir, un gran clan que domina, como por ejemplo en Arabia Saudita, ¿okay? El clan Al-Saud, que es la mayoría del Estado, es una gran familia. ¿Okay? Estamos hablando de tribus, grandes tribus que dominan, que son muy fuertes, y luego hay otras pequeñas que están bajo su tutela. ¿Okay? Nunca fue así totalmente en Siria. Siria es un territorio que es de hecho un puente, ¿no? Como lo intentó hacer en su momento Irán, de dominio entre la parte nororiental del mar Mediterráneo con el Medio Oriente y el Oriente Lejano. Es un puente, de alguna manera, ¿no? Un canal dentro de Asia. Entonces siempre hubo muchas tribus, muchas tribus, y la manera de agruparlas, luego de los acuerdos de Sykes-Picot, en un territorio trazado con regla, fue colocar a muchas tribus en su interior y poner a alguien fuerte que las dominara. Pero eso no funciona. Eso no funciona porque no es el modelo que vemos, por ejemplo, en los Emiratos, en donde hay una gran mayoría que es de una sola tribu. Entonces, todos están con el jeque. Acá, en cambio, el jeque de la familia, el último, ¿no? Tirano Bashar al-Assad, era de una familia de corte alawita, y los alawitas son la minoría de las minorías dentro de Siria. ¿Okay? Los kurdos son una gran mayoría en la parte nororiental, por ejemplo. Luego están chiitas, están luego los sunitas. Hay diferentes tribus de beduinos, y luego tenemos también a los drusos, ¿no? Que están más replegados al área cercana con Israel. Entonces siempre ha sido un caldo de cultivo que en algún momento iría a dar o iría a estallar en conflictos debido a los intereses, debido a que ahora no hay alguien fuerte que les amenazara y dominara, y al-Yulani, como yo prefiero llamarlo, porque es un hombre de batalla y revela realmente sus intenciones. Al-Yulani quiere decir el del Golán, ¿ok? Su familia era, al parecer, de esa área cercana al Golán, israelí, y
evidentemente su nombre de guerra promueve sus deseos, es decir, él tendría como deseo conquistar en su momento aquella área del Golán que en su momento estaba en manos sirias hasta la guerra del 67. Se intentaría conquistar en la guerra del 73, en la guerra de Yom Kippurim. Sin embargo, permaneció en manos israelíes y desde los años 80 por ley es parte indivisible del territorio de Israel. Últimamente, en la anterior administración de Trump, reconocida por los Estados Unidos como parte del territorio indivisible de Israel. Ahora, es realmente complejo. Estamos hablando de, como tú lo mencionabas, de una persona que tiene pasado terrorista de la Al-Qaeda y que probablemente hoy en día sea un terrorista con corbata. Es decir, que hay muchos intereses internacionales por lavar su cara, cambiar su imagen, permitir una reunificación de Siria en pos de no caer en manos de los de Irán nuevamente, ¿no? Esto es beneficioso para Israel. En ese sentido, la misma Knesset, el mismo gobierno israelí intentó entrar en contacto con al-Julani. Sin embargo, las últimas situaciones lo que está aconteciendo con los drusos muy probablemente no permita que haya un reconocimiento. Había una posible promesa de parte de los Estados Unidos de que el mismo al-Julani fuera parte de los acuerdos de Abraham, pero esto yo lo veo realmente lejano. Como mucho sería una estrategia de al-Julani para ganar algo, ganar reconocimiento internacional, pero nada más. Es decir, estamos hablando de una normalización, pero no de un acuerdo de paz. Esto es algo que hay mucho que comprender, porque en el Medio Oriente los acuerdos de paz son muy difíciles. No, la paz no se percibe como en el Occidente, es decir, amistad, falta de beligerancia y acuerdos comerciales. Por esa razón se usa la palabra normalización. Es decir, yo te reconozco, sé que existes, pero entre nosotros no va a haber mucho más que eso. Simplemente no nos vamos a atacar más. Entonces, eso es un concepto que se conoce como udna en árabe, que fue lo que utilizó en su momento Mahoma con la Meca. Como no podía conquistarla, hicieron una udna de 10 años. Pasaría no más que 2 hasta que Mahoma vio que ellos bajaron la guardia, él se fortaleció y eventualmente pudo conquistar la Meca. Entonces, es la manera como funcionan. Es decir, yo hago un acuerdo contigo de no agresión, me fortalezco y eventualmente espero el momento en que estés débil para poder atacarte y conquistarte. Eso es como funciona la lógica del Medio Oriente. Es realmente difícil de entender para el Occidente. Y solo quiero acabar con algo pequeñito, agregar algo pequeño. Dado que hay un interés por abrazar al Julani, por unificar Siria y lavarle el rostro a su gobierno, entonces es fácil atacar a Israel y decir que está atacando a Siria, como si Siria existiera. Realmente es un grupo desunificado de tribus y había una situación que Israel, como bien lo mencionaba el Raf, debía intervenir para salvar a la población y lo hizo, y es eso. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ese hombre está ganando aliados para después irse en contra de Israel. Y ahorita dice, no te voy a atacar, no estoy en contra tuyo, pero porque sabe que está débil. Él lo que necesita es fortalecerse para después ir a atacar, porque está atacando, está prácticamente... O sea, esto sí es un genocidio, está totalmente matando a la comunidad drusa, o sea, a todos los que no están, no piensan igual. Y sí, rearmarse, realmente es como, es por ahí también yo pienso así como decimos aquí en Colombia, así, esa malicia indígena, esa malicia. Mi querido Raf, tú, ¿qué piensas de todo esto y cómo ves esos movimientos que está haciendo este señor allá en Siria? Yo creo que hay un plan, la verdad yo sí lo veo como un plan muy estructurado y principalmente lo veo por la forma en cómo se ha venido manejando en los diferentes lugares este tipo de discurso que promueve y camufla el odio que tiene contra el pueblo judío
diciendo, no es que estamos en contra del pueblo judío, lo que pasa es que ser antisionista no significa estar en contra del Estado de Israel ni del pueblo judío. Claro que es estar en contra, porque es la nación de nosotros, el pueblo judío. ¿Cómo vas a decir que no? Eso es algo completamente absurdo. Y lo hemos reflejado nada más en los gobiernos que tenemos acá presentes, que es escuchar la misma retahíla, es escuchar el mismo discurso de este personaje que tenemos allí justamente en la ONU, y es abogar por los derechos humanos. Los derechos humanos. Hablemos de los derechos humanos. Pero si vamos a hablar de derechos humanos, hablemos desde un sentido ecuánime en el cual analizamos realmente lo que está sucediendo. Entonces, sucede algo muy curioso y ha sido siempre el punto de defensa, y principalmente cuando nos han invitado a los diferentes eventos de carácter político acá en Colombia. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, y es decir, cuando nosotros somos agredidos y respondemos, entonces somos los que incumplimos los derechos humanos. Pero nunca se toma en cuenta y jamás se condena a nuestros agresores. Hoy en día está pasando exactamente lo mismo con el pueblo druso. Mira lo que sucede. Acabamos de pasar hace un año la tragedia de este misil que mata a estos niños en suelo israelí. Y los medios de comunicación, aquí en países donde la polarización es tan fuerte a favor del genocidio real, porque estamos hablando del genocidio real que hemos tenido que vivir desde el 7 de octubre, y no solamente desde el 7 de octubre, en las diferentes épocas, los diferentes atentados que han sido única y exclusivamente contra el pueblo judío. Y que hago un pequeño paréntesis para decir, jamás se escucha en ningún medio de comunicación, porque nunca ha sucedido, que se diga un israelí atentó contra la vida de los árabes en tal lugar, atentado de los israelíes en Estados Unidos. Nunca se ha escuchado y nunca se escuchará, porque el pueblo judío y el Estado de Israel es un Estado completamente democrático y civilizado. Sin embargo, lo que sí tenemos que escuchar constantemente es cómo en el mundo entero se está viviendo una ola de conquista silenciosa. Así, de esta manera lo podemos ver por parte de los grupos terroristas, una conquista silenciosa, ya que no se logró por la fuerza en épocas antiguas. Hoy se está trabajando a través del adoctrinamiento, y este adoctrinamiento parte de diferentes pensamientos políticos, sociales y religiosos. Si lo hablamos desde el aspecto religioso, hoy se establece para las fes abrámicas, se dice, los actuales ocupantes de la tierra de Israel no son el mismo Israel bíblico. Con esa frase buscan en algún momento desacreditarnos a nosotros, el pueblo judío, y generar una aversión hacia el pueblo judío actualmente que vive en la tierra de Israel. Si lo miramos desde el aspecto político, entonces desde el aspecto político se habla de la ocupación. El pueblo que vive allí ha sido un pueblo que llegó a ocupar y a desalojar las tierras. Desde el año de 1948 sacaron a los pobres palestinos, son unos malvados perversos europeos, y de ahí no sale. Entonces el discurso político, el discurso religioso, y se camufla desde las ideologías, en este caso filosóficas, que hacen parte de la parte política, como lo es en este caso el pensamiento comunista y socialista, en el cual se habla dentro del ámbito progresista y se condena al Estado de Israel por el hecho de emplear la defensa legítima que tenemos a causa de los diferentes atentados que se están llevando a cabo. Pero esto no está pasando ahora solamente con el Estado de Israel, sino que también está pasando hoy en día con el pueblo druso, que son nuestros hermanos, que viven dentro también de nuestras fronteras. Y lo están haciendo porque simplemente no existe una defensa hacia los derechos humanos. Existe una defensa hacia los derechos egoístas e individuales,
de aquellos que en algún momento buscan favorecer el terrorismo y llamarlo revolución, de aquellos que buscan defender el terrorismo y llamarlo resistencia, emplear todo este tipo de juegos con palabras para dar la impresión de que lo que se está haciendo es un acto de justicia, cuando no estamos hablando de un acto de justicia. Cuánto yo quisiera que muchas de las personas que hoy ven este programa o que posteriormente lo verán, tuvieran la oportunidad de algún día realizar el diplomado de Historia de Israel para que pudieran realmente comprender, no solamente desde el ámbito bíblico, sino también desde el ámbito histórico, el por qué esta tierra, primero, siempre fue nuestra y segundo, cómo nosotros ocupamos una parte mínima de toda la cantidad de tierra que en este caso tienen los países árabes, pero aún así se nos llama ocupantes y genocidas. Así es, así es. Y bueno, Israel no se va a quedar quieto, obviamente, no se va a quedar mirando que los países no actúen, porque la historia le ha enseñado a Israel a actuar. Cuando todos callan, Israel actúa. Y eso es lo que estamos haciendo. Y vamos a formar parte de eso con este programa, La Voz de Israel, donde le vamos a dar voz a los que no tienen voz. Y precisamente, ya que hablas del territorio, en 8 días nuestro tema va a ser la extensión de la recuperación de esa extensión de la soberanía entre Judea y Samaria, ese territorio que permítame aquí unas cositas, no sé qué pasó ahí, bueno, listo, ya. Ese territorio que vamos a recuperar, se va a volver a recuperar. Precisamente hoy, porque son muchos los temas de lo que está pasando en Israel, ya Israel ya se le llenó la copa con Hamas, ya, y también se está hablando de recuperar también parte del territorio porque, pues, infortunadamente, ya varios países quieren darle ay, se me fue, declarar el Estado palestino, ¿sí? Declararlo, y pues bueno, ahí vamos. Entonces, para dentro de 8 días, quiero invitar a todos los que se están conectando para que se conecten a este programa donde vamos a hablar sobre esa extensión de la soberanía de Judea y Samaria que ya fue aprobado por la Knesset y se va a hacer. Entonces, pues no siendo más, mi querido Rab y Hayut, ya falta 1 minuto para que se termine la hora, porque no queremos extendernos mucho. Entonces, por favor, quisiera que se despidieran. Por favor, Hayut, ya saben, Hayut, allá en Israel, por favor, háblanos de que cuando lleguen allá busquen a Hayut, por favor, da el contacto, da tu contacto para que ellos lleguen allá y digan, no, nuestro guía turístico va a ser Hayut. Ay, pero antes de eso, perdón. Un saludo para el Rab Efraín. Rab Emanuel, qué gran intervención y profundo conocimiento de la Torá. Lo esperamos acá en Argentina. ¡Ay, Rab Efraín Ben Yehudá desde Argentina! Saludito. También a Sandra Cristina Lozano Musa. Espectacular el diplomado, súper recomendado. Pues ya ustedes están viendo ahí comentarios y sí, es recomendadísimo. Así como La Voz de Israel es recomendadísima. Entonces, mi querido Hayut, por favor, regálanos tus contactos, por favor. Es siempre grato tenerte aquí. Mira, si quiere dentro de 8 días participar, también nada más dígame. Y ahí, mejor dicho, lo pongo en la lista. No, yo sé, estás trabajando mucho y estás, mejor dicho, ahí trasnochando. Pero dale, mi Hayut, mi querido Hayut. Aquí se está riendo mi esposito. ¿Qué dice? Que madrugando. Ay, madrugando, lo tenemos madrugando. Quería agradecerte a ti, al Rab y a todos sus, a Mario, por supuesto, y a todos sus audioscuchas. Decir que me pueden encontrar en Instagram como Destino Israel, o bien, como aparece mi nombre ahí, Isaac Hayut Tours. Recomendar cuando vengan a Israel y todo esto se calme, visitar el Golán. Vale mucho la pena. El Golán, aunque lo conquistamos en la Guerra de los 6 días, siempre fue un territorio judío. Está lleno de sinagogas,
de los tiempos bizantinos, de piedra basáltica, bellísimas que tienen que visitar. Por supuesto, de mi mano que les espero. Por favor, anoten. Y si no, nos escriben por interno y nosotros les damos el contacto de Hayut, no se preocupen. Aquí Lenis Betancourt, Calvetti, sí, yo en el diplomado también por ahí, La Voz de Israel y con la Fundación Hallel. Claro que sí, Lenis, muchas gracias. Y pues bueno, mi querido Rab, despedirnos pues del programa, agradecer a nuestra audiencia por conectarse hoy. Y para que Hayut pueda ir a acostarse a mimir un ratito más antes de ir a trabajar, Dios mío. No, un abrazo muy grande de verdad para ti, Itzhak. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Isabel, muchas gracias. A Mario, que siempre tras bambalinas hace posible todo esto, es el que está siempre solucionando todas las cosas. Muchas gracias. Y a todas las personas, a toda nuestra audiencia que hemos tenido allí conectados y que posteriormente posiblemente lleguen a ver este programa, les agradecemos y esperamos seguir conectados con ustedes. Por favor, de verdad, cuando vayan allí a Israel, no se les olvide que allí tenemos a nuestro querido Itzhak Hayut para que pueda estarlos guiando, y a su querida esposa, que también está en toda el área de la música, para que puedan allí empaparse un poco más de la cultura nuestra, de la cultura judía, y crecer en conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Van a ir allá a Israel, Hayut hace el tour y la esposa les toca el violín, les da serenatas, me echó todo el paquete completo, ya saben, Hayut y Elisheva, la esposita. Entonces, gracias, no siendo más, nos vemos dentro de 7 días en La Voz de Israel. Gracias a los que se conectaron y recuerden que nosotros vivimos y respiramos Israel y por eso está creado este programa. Compartan esto, denle me gusta, ya saben que si llegamos a más personas vamos a llenarnos vamos a romper mucho desconocimiento con conocimiento verdadero. Y no siendo más, descansen todos y buenas noches. Gracias Hayut, gracias mi Rab, abrazotes a todos. Te dé paz por toda la eternidad, que se venga a ti Adonai y te mire con piedad, que el Eterno te dé paz por toda la eternidad. La exaltación a Dios está en tu garganta, bendice ahora tú Adonai nuestro Dios, se llena mi boca de toda alabanza por las grandes cosas que ha hecho el Señor.